Mati, bienvenida a Una Manera Mejor. Gracias por venir y por contarnos tu historia. Hola David, nada, muchas gracias por la invitación, es un placer ser parte de este proyecto tan hermoso. Bueno, para nosotros teníamos pensado tratar justo en un mes tan especial una historia de vida que siempre a mí en lo particular me ha impactado y sobre todo me ha gustado escucharte en oportunidades, contarlo, hablar de la experiencia que has vivido y que hoy otras personas también esto les pueda llegar y sé que también les va a ayudar. Así que vamos a comenzar a hablar algo que es lo que te pasó a vos y en algún momento comenzaste a vivir una etapa diferente. De una normalidad hubo un diagnóstico. ¿Nos podés contar más o menos cómo empezó todo esto? Sí, bueno, la verdad que este es un mes muy especial. Se trata de la concientización y la prevención del cáncer de mama. Fue una experiencia que me tocó vivir, una experiencia de vida. A veces está instalado entre nosotros en la sociedad que a la gente buena le pasan cosas buenas y a la gente mala le pasan cosas malas. Y la verdad, a ciencia cierta, es que la vida nos acontece a todos. Y lógicamente que a veces uno no quisiera vivir cosas malas, entre comillas, uno siempre apunta a que nos pasen cosas buenas, pero a veces la vida tiene eso, la vida nos acontece a todos y nadie está exento de nada, la vida es la vida. Y bueno, en el año 2014 me encontré un nódulo en una mama y bueno, fui al médico, me hice todos los chequeos, los estudios correspondientes y bueno, al principio salía todo bárbaro, todo bien, los controles salieron bien, a los 6 meses tenía que volver a hacerme el control, así que a los 6 meses, como corresponde, volví al médico y me hice los estudios. La doctora decidió operar, sacar, los estudios siguieron saliendo bien, pero la doctora consideró sacar el tumor y cuando se hizo la cirugía, se mandó a biopsiar, los resultados salieron mal. Son cosas para las que uno no está preparado. Repito, a veces uno en ese deseo del corazón de que todo nos vaya bien, es como que uno no piensa que ciertas cosas me pueden llegar a suceder a mí. A veces uno dice, bueno, a tal le pasó esto, a esta persona le pasó esto otro, pero es como que uno dice, a mí no me va a tocar, a mí no me va a llegar. ¿Hay una sensación de injusticia en algo de esto? De por qué a mí, esa pregunta que decías recién. A la gente buena le pasan cosas buenas. ¿Qué hice yo para merecer esto? Bueno, el por qué es una de las preguntas, de los cuestionamientos que uno se hace cuando enfrenta situaciones no tan buenas o que uno no espera vivir. El tema de que esa pregunta, el por qué, tiene una característica que es que nos lleva a mirar el pasado y a buscar culpables, a buscar responsabilidades. ¿Qué hice yo? ¿Qué mal hice? Si yo no hice nada malo, no merezco que me esté pasando esto. Hay una frase que dice, no mires para atrás y te preguntes por qué, sino mira para adelante y pregunta para qué. A veces cuando uno enfrenta situaciones como esta, al cuestionarnos eso, ¿por qué a mí? La verdad que es un peso que no nos ayuda en nada, que nos tira para abajo, que nos nubla la visión, que nos confunde, que nos roba fuerza, que nos roba fe, que eso me lo he preguntado. O sea, estoy compartiendo esto desde la vivencia que tuve. Yo me hice esa pregunta. Porque a mí, si yo soy buena persona, si yo hice las cosas bien, inclusive, repito, mirás para atrás y te haces todo un autoexamen de decir, bueno, ¿qué hice mal? ¿En dónde metí la pata? ¿Esto es un castigo? Y no pasa por ahí. El por qué no es una buena pregunta al enfrentar ciertas situaciones de la vida que nos sacan de la normalidad. Así que nada, creo que esa pregunta hay que transformarla en el para qué, porque el para qué me va a vincular con el propósito por el cual me está sucediendo lo que me está sucediendo. A ver, en la vida los propósitos son fundamentales. La vida
Vivir la vida creo que consiste en eso, en vivirla con propósito. Vivir la vida sin propósito es como que se torna en una vida sin sentido, ¿no? Y preguntarnos eso, el para qué me está pasando lo que me está pasando, me vincula con eso, con el propósito, con el futuro, con lo que viene, con lo que va a pasar después que esto pase. Así que bueno, no fue fácil recibir ese diagnóstico. Repito, nadie está preparado para recibir un diagnóstico como ese, tener cáncer, como tampoco uno está preparado para un montón de situaciones feas. No sé, enterarte que tu hijo está en drogas, vivir un divorcio, una separación, quedarte sin trabajo, la pérdida, la muerte de un ser querido, son situaciones para las que uno no está preparado. Uno va aprendiendo a lo largo de la vida, y cuando la vida te acontece es donde más uno creo que aprende, ¿no? Cuestiones de la vida y del propósito. En estas situaciones límites que mencionás, momentos que venimos en una normalidad, de repente algo nos cambia el rumbo y se nos modifican algunas cosas. En ese proceso surge miedo. ¿Cómo es? ¿Tuviste miedo en algunos momentos a que hoy en día no podamos estar hablando acá, sino que sea otro el resultado? ¿A que no hayas podido salir de esa situación? ¿Te lo preguntaste algunas veces? Sí, por supuesto. En la familia veníamos ya de una historia que tiene que ver con gente que atravesó procesos de cáncer, gente muy amada de la familia biológica. Inclusive habíamos creado una fundación que se dedica y que trabaja con enfermos oncológicos. Hasta ahí habíamos perdido 3 seres amados con cáncer, y ahora la que tenía el diagnóstico en la mano era yo. Y cuando uno enfrenta esas situaciones, el miedo es inevitable. El miedo es una emoción propia de nosotros los humanos. No hay emociones ni malas ni buenas, tal vez emociones positivas o negativas, le llamemos así, pero el miedo, como todas las emociones, no son malos en sí mismos. El problema es cuando la emoción te empieza a gobernar y a dirigir el miedo, sí, obvio. Mi experiencia fue esta, no pensé en la muerte, sino como se lo decía a mi esposo y a mis hijos, por la experiencia de vida que ya habíamos tenido con los seres amados que ya se habían ido con Dios producto del cáncer. Entonces creo que la parte más dura para mí fue esa, cómo se los digo, cómo le digo a mi esposo, cómo le digo a mis hijos. Paz tenía 10 años en ese momento, Felipe tenía 15. Sabía que Dios me podía decir que sí o Dios me podía decir que no. Eso lo tuve en claro desde el primer momento, y no es algo que uno tampoco a veces lo reflexiona, ¿no? Yo sabía que podía salir bien o podía salir mal, más allá de la fe que uno puede tener, las opciones de la vida. A ver, Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Ahora, ante una situación así, tan límite, el miedo está presente, pero creo que ahí es donde cuenta qué hago yo con el miedo, porque no solo es el día que recibís el diagnóstico, que me lo acuerdo como si fuera ayer y lo puedo describir de punta a punta, sino todo lo que viene después. Por ejemplo, yo nunca había enfrentado una operación, una cirugía, más que el parto de mis hijos, nunca había entrado a un quirófano. Entonces, cosas así que generan miedo porque son situaciones que uno no la ha vivido nunca. O, por ejemplo, ir a un oncólogo. Me recuerdo que cuando estaba sentada en el consultorio esperando mi turno, decía, ¿qué hago yo aquí sentada en un oncólogo? O la primer quimioterapia, ¿qué me va a pasar? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué le va a pasar a mi cuerpo? Todas esas situaciones desconocidas generan miedo, pero creo que ahí el factor ayuda, en mi experiencia personal, fue Dios, ¿no? De tener ese lugar y esa persona a donde acudir cuando el alma se desespera el alma, el corazón, cuando
perdés el norte, cuando perdés el equilibrio y hasta muchas veces la fe, ¿no? Porque a veces uno tiene fe para el otro, para que te va a ir bien, te vas a sanar, ya va a pasar, pero a la hora de aplicarlo a tu propia vida, cuando vos estás en situaciones así, no es fácil, pero es posible, es posible. Así es. Aferrarse a la fe en todos estos momentos de dificultad y sobre todo pienso que se redefinen todos esos valores, todo eso que estamos viviendo. No era lo mismo para pedir por otro que para uno mismo. Y esto que decías de ir viviendo cada uno de estos momentos, las dificultades que se iban surgiendo, todo en primera persona, algo que no habías vivido hasta ahí. Y bueno, la verdad que resulta algo difícil pensar que Dios nos permite atravesar esas situaciones y preguntar para qué. ¿Has encontrado algunos para qué de lo que has vivido? Dios, ¿qué habrá querido con todo esto? ¿Es posible preguntarse algo así? Sí, por supuesto. Creo que tiene que ver con esos propósitos de los que hablaba al principio, tiene que ver con esos planes y con ese futuro que uno en el corazón lo tiene que visualizar. Que a veces me lo pregunto, porque hay muchas personas que atraviesan un cáncer y Dios decide llevárselo con él. Pero hay otras que Dios decide, no, tenés que seguir acá. Y eso es una responsabilidad y eso es para mí un peso lindo, porque está vinculado no solo a la vida de uno, sino también a la vida de las demás personas, porque somos seres sociables, vivimos en sociedad y la relación con un otro es fundamental, porque así fuimos confeccionados, no fuimos creados para vivir aislados, fuimos creados para vivir con un otro. Y la vida, repito, nos acontece a todos, no es que solamente a mí me pasan cosas, a los demás también le pasan cosas, y todo lo que Dios permite que nos pase, a veces Dios evita que nos pasen cosas, pero a veces Dios permite que nos pasen cosas. Eso tiene que ver también con la soberanía de Dios. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Los seres humanos por ahí siempre atinamos a querer tener el control de las situaciones, de lo que nos pasa o de lo que le pasa al otro. Tenemos ese modo control, pero demostrado está que en cuestiones como estas no podemos tener el control. El control lo tiene Dios. Y repito, hay veces que Dios evita que nos pasen cosas y tal vez nunca ni nos vamos a enterar, pero hay veces que Dios permite que nos pasen cosas. Yo hasta ese tiempo había desarrollado mucho esta relación con Dios desde muy joven, por experiencias también no gratas que me pasaron en la vida. Y hasta ese momento yo pensaba que había caminado con Dios, había crecido en la fe, había desarrollado fe, amo la fe, amo la verdad, el amor, la paz, todas esas cuestiones, esa manera mejor de vivir la vida, ¿no? Pero a veces cuando estas situaciones nos acontecen detrás de ellas, hay tanto que aprender, hay tanto que crecer, hay tanto poder de transformación, que creo que es lo más importante que uno puede llegar a alcanzar cuando nos pasan estas cosas. Estas cosas nos conectaron o me conectan con nada más ni nada menos que con el dolor, con los que sufren, con los que atraviesan situaciones difíciles, y creo que el para qué estoy en proceso de descubrirlo y de vivirlo. Hasta aquí han pasado 5 años, hasta aquí he vivenciado un montón de cosas que tienen que ver, repito, conmigo misma, como yo vivo la vida, como yo enfrento la vida, pero también en ayudar a otras personas a hacer lo mismo, ¿no? Y creo que hay mucho que descubrir todavía, ¿no? Hablamos de Dios, hablamos de fe, y hay gente que por lo general pone en discusión y más que nada polariza fe por un lado, ciencia por otro, milagros por un lado y lo otro es humano. Y básicamente mezclan o les cuesta mezclar, entender que por ahí Dios puede usar todo, ¿no? En tu experiencia mencionaste quimioterapia y también aferrarte a Dios durante el proceso y una fe en que Dios podía usar. ¿Cómo fue esto? ¿Fue difícil
creerle a Dios, pero también utilizar otros métodos. Hay personas que polarizan y deciden no utilizar nada. ¿Cómo lo ves a esto? Creo que son dos cosas que van de la mano. La ciencia es inspirada por Dios, como la mayoría de las cosas fueron creadas, las cosas fueron creadas por Dios, pero la ciencia es sostenida, es inspirada por Dios. Y por ese motivo la ciencia siempre va a actuar en nuestro favor. O sea, nosotros no pasamos a depender de la ciencia, sino que la ciencia es un factor que nos bendice a nosotros, sencillamente porque la nutre Dios, la inspira Dios. Hay hombres y mujeres que estudian años, que se capacitan, que investigan, que crean, y eso tiene que ver con un desarrollo intelectual, profesional. Hoy por hoy la tecnología, lo que ha crecido, la medicina, los tratamientos. De hecho, Israel es uno de los países que está picando en punta en los tratamientos oncológicos, y cada vez que me entero que hay alguna vacuna nueva, un tratamiento nuevo, me pongo tan feliz porque sé que Dios está detrás de eso, y el cuidado de Dios viene de formas que a veces nosotros ni nos imaginamos. Es respetable la postura de cada persona, ¿no? Pero creo que la ciencia y la fe son cosas que van de la mano. Las dos cosas provienen de Dios. Las dos cosas, y las dos cosas están a nuestro servicio, están para trabajar en nuestro favor, para ayudarnos en esto de estar mejor en la situación que yo estoy viviendo. Es esa palabra, mejorar, mejoría, soy fanática de esa palabra, porque todo lo que nos pasa creo que tiene que ver con ese fin, que yo al atravesar lo que estoy viviendo, mejor en todos los aspectos, a pesar de que tal vez lo que me esté pasando no es tan agradable o no es tan bueno. Creo que son dos cosas que van de la mano. Lógicamente, no estoy diciendo que sea fácil, pero sí creo que Dios puede usar un montón de cosas para sanar. Personalmente yo he visto milagros literales, de ver una ecografía con un tumor y un diagnóstico, y a la semana la persona saltando porque el tumor desapareció. A ver, así como digo una cosa, digo la otra. O sea, Dios puede sanar de forma instantánea y milagrosa y creativa, y Dios puede sanar usando la medicina, los profesionales. De hecho, siempre lo cuento, el oncólogo que me acompañó y que me trató es un hombre muy especial, un ser humano que literalmente lo puso Dios para ese momento, para esa situación, para acompañarnos no solo a mí, sino también a mi familia, que son los que a veces digo se han enfermado conmigo y me han acompañado durante ese año y medio de operaciones y de tratamientos. A ver, Dios está ahí. Cuando entras a un quirófano y no sabes lo que va a pasar, Dios está ahí. Cuando tenés que someterte a un estudio que son tediosos, que son dolorosos, que son largos, Dios también está ahí y usa todo, desde un médico, un aparato, una enfermera que entra y te da un abrazo, una mirada, una palabra, y por todos lados es como que te entra medicina para tu proceso de sanidad, ¿no? Usabas la palabra mejoría, a mí también me gusta mucho, por eso se llama Una Manera Mejor, pero esta parte de propósito para mejorar áreas en tu vida, escuché por ahí que decían, quien atraviesa una enfermedad ve la vida de una manera distinta, porque me parece que ya no se hace problema por ciertas pavadas, vamos a decirlo así. ¿Reconoces eso, que hay cosas que te molestaban mucho antes y después decías, ¿para qué? No sé si tiene tanto sentido esto. Sí, creo que sí. A veces siempre digo que yo me levantaba en la mañana y salía a comerme la cancha, propio de la vida, de la juventud, de las ganas, de la fuerza, y a veces cuando uno vive esas situaciones tan límites, es como que se acomodan internamente o se reacomoda el orden de prioridades. A veces uno
pierde la paz o negocia la paz, la tranquilidad, la claridad por cosas que no tienen sentido, que no forman parte de lo valioso, verdadero de la vida. Y creo que eso nos tendríamos que replantear todos sin la necesidad de vivir una situación dolorosa o traumática, ¿no? De no cambiar el orden de nuestras prioridades, de los valores. A veces vivimos demasiado tiempo en el pasado o demasiado tiempo en el futuro y nos estamos perdiendo el presente. Es alguna de las verdades tan importantes que se grabaron en mí. No estoy diciendo que hoy me salga impecable, pero después que uno vive situaciones así, literalmente es como que uno nace de nuevo, ¿no? Mi familia enfermó conmigo, dijiste, y eso me hizo pensar mucho. Cuando atravesamos estas dificultades, qué importante estar acompañado. Y no sé, ¿hay algo que recuerdes de eso, de esa familia que tal vez dejó cosas para acompañarte? Alguien tal vez lo está viendo y dice, qué bueno, tal vez lo está viendo un familiar de alguien que está enfermo. Y la importancia que tiene ser familia y acompañar. ¿Cómo recordás algún hecho de tus hijos, tu esposo? Bueno, más allá de un hecho puntual, algo que creo que puede llegar a hacerle bien a alguien, es el tema de ser ayudados, ¿no? La ayuda es fundamental, de que estas cosas no se atraviesan solo. Estamos hablando puntualmente de una enfermedad física como es el cáncer, pero a veces las situaciones dolorosas o difíciles o las pérdidas, en mi caso perdí la salud, entre comillas, pero esto es aplicable a cualquier situación difícil que un ser humano pueda vivir, no solo una enfermedad física, repito, un divorcio, la pérdida de un trabajo, enterrar un ser querido, esto que nombré hace un ratito. Esas son situaciones dolorosas de la vida, valles de sombra, de muerte, que uno atraviesa en la vida. Y cuando a uno enfrenta situaciones así dolorosas, difíciles, traumáticas, creo que hay 3 ayudas que son fundamentales. La primera es la ayuda de Dios. Dios es amor puro, pero un amor que tiene potencia, que tiene poder. Y el amor de Dios te ayuda cuando vos te sentís solo, cuando te sentís triste, cuando te duele, tal vez no el cuerpo, te duele el alma, te duele el corazón, te pesa la vida, los recuerdos, las traiciones, las infidelidades. Cuando todo eso pasa, uno necesita una ayuda superior, porque esas cosas a vos te desbordan. Entonces uno necesita esa relación con Dios. Fuimos creados para vivir en relación con Dios, que está muy lejos de los hábitos religiosos que a veces los humanos desarrollamos, ¿no? La relación tiene que ver con el día a día, con la noche, con el día, con la mañana, con la tarde, con tus risas, pero también con tus lágrimas, con tus éxitos, pero también con tus fracasos. Y Dios está dispuesto a eso, es tan real. Le podés hablar y que te escucha, lo podés escuchar que te habla, te comparte su paz, te ayuda, te da recursos, y eso es algo que sencillamente hay que vivirlo. Uno lo puede contar, pero hasta que no lo vivís, es como que uno está ahí a medias tintas. Entonces, la primera ayuda y la fundamental es la ayuda de Dios, que es la que uno tiene que buscar, sea cual sea la situación que me esté pasando, ¿no? Y la segunda ayuda es la ayuda de otro. Tener gente que te acompañe en tus procesos de dolor. En mi caso, lógicamente, repito, mi esposo y mis hijos fueron mis compañeros para atravesar esta situación. Ellos estuvieron en todo conmigo y creo que sola no lo hubiese podido atravesar sin ellos. De llevarme, de traerme, de viajar, de hacer estudios, bueno, como lo dije, casi como que se enfermaron conmigo, estuvieron ahí.
pero también gente amiga, amiga del corazón, familia, que está ahí para sostenernos cuando uno no puede estar en pie, que tiene, no sé, palabras de aliento cuando tu cabeza está pensando lo peor, gente que te acompaña, que te abraza, que te da cariño, que se ocupa hasta de cosas sencillas. Yo me acuerdo cuando después de la segunda operación no me podía lavar la cabeza y hubo alguien que vino y me lavó el pelo. Yo sola no lo podía hacer, necesité de alguien y a veces uno cuando atraviesa situaciones difíciles en el dolor, en la pérdida, como que uno se cierra y a veces llega un punto que te aíslas tanto que te alejas de esa ayuda de otro, del otro, que el otro te puede brindar. A veces uno siente, no sé, o culpa o vergüenza, decir qué van a decir si lo cuento, qué van a pensar si me ven así. Es fundamental que nosotros nos rodeemos lógicamente de la gente correcta, ¿no? De la gente que nos ama, de la gente que tiene esperanza, fe para acompañarnos en ese proceso. Y siempre hay alguien que va a estar ahí para ayudarte. Aún proyectos como una manera mejor tiene que ver con eso. Vos estás escuchando algo que te va a hacer bien, que te va a ayudar, que te va a animar, que te va a abrir la cabeza, que te va a dar ideas, escuchando a un otro, la experiencia de un otro y teniendo esa compañía de un otro. Y la tercera ayuda, que también es fundamental, es la autoayuda, ¿no? Eso extra que uno mismo tiene que poner para poder salir adelante, ¿no? El no permitirte caer, el no permitirte pensar que esto es el fin. Y de hecho es lo que pensamos cuando nos pasan estas cosas. Uno piensa que es el fin, pero cuando vivís esto de extenderte y recibir esa ayuda de Dios y de la gente que está al lado tuyo, eso también te ayuda a que no siempre es el fin. El no ya lo tenemos, vamos por el sí. No permitirte caer, no negociar tus pensamientos, ni siquiera tu forma de hablar, porque las palabras tienen poder y a veces uno en el proceso del dolor piensa cosas equivocadas y dice cosas equivocadas. Entonces todas esas cosas generan un ambiente y un peso dentro de uno que nos alejan de autoayudarnos y nos terminamos autodestruyendo. Pensando lo incorrecto, hablando lo incorrecto, sintiendo en el corazón cosas incorrectas. Así que este tema de la autoayuda también, de no, a veces el corazón, el alma, cuando uno está cansado, cuando uno está triste, a los que nos tocó pasar por este proceso, no solo tenés la parte emocional que influye muchísimo, sino tenés drogas que te meten en el cuerpo que influyen en lo emocional, así que ahí tenés una doble lucha en tu estado interior, en tu espíritu, en tu alma. Se genera una lucha muy fuerte entre lo malo y lo bueno, entre los pensamientos negativos y lo positivo, entre la fe y tu duda. Se genera una lucha constante, ¿no? Entonces creo que las tres ayudas son importantes: la ayuda de Dios, que te rodees de gente buena, gente correcta, gente de fe, gente que te ame, que te acompañe, y la autoayuda, ¿no? De no quedarte, de no frenarte, de no permitirte ciertas cosas que a veces, repito, nos la permitimos, que no significa negar lo que te pasa, porque lo que te pasa, sino que en lo que te esté pasando, buscar las mejores maneras posibles, las mejores compañías posibles, los mejores tratamientos posibles. Creo que de eso se trata, ¿no? Volviendo a que es un mes muy importante, que las personas que estén escuchando esto, y ya más o menos cerrando lo que hemos estado conversando, de tu historia, que les va a ayudar, entendemos que esto también les va a ayudar, pero ¿algún consejo en cuanto a que sea consciente la gente, que haga los estudios, que verdaderamente utilice esto, que no se deje caer en un pozo, sino que use todas estas herramientas de Dios, de familiares? Como un último consejo que nos daríamos
a los que estamos escuchando al otro lado, ¿qué nos dirías en cuanto a atravesar situaciones límites, o sea, de enfermedad también? Bueno, de enfermedad puntualmente hay que ir al médico, hay que hacerse los estudios. De hecho, el oncólogo, una de las cosas que me decía es que cuando extirparon el tumor, es que bueno, el 90% de la sanidad ya estaba. Tiene muchísimo valor e importancia hacerse los controles periódicos, no solamente cuando uno se encuentra algo, sino anualmente, una vez por año, sobre todo las mujeres tenemos que hacernos los chequeos pertinentes, porque es una manera de prevención. Siempre es mejor prevenir que después tener que curar. Entonces, animarles a todos y aún a los hombres, los controles médicos hay que hacerlos, no los podemos puentear, es muy importante porque eso también implica la responsabilidad del cuerpo que tenemos, hacernos cargo del cuerpo y ser administradores responsables de lo que se nos dio. Este cuerpo es de cada uno y debemos cuidarlo y administrarlo de la mejor manera, y yendo a los médicos es la manera correcta de hacerlo. Lógicamente que hay que cuidar la alimentación, hay que hacer actividad física y todas esas cuestiones que son importantes, pero en primer lugar ir a los médicos y no ir con miedo de decir, a ver, algo me va a pasar, porque mucha gente tiene miedo a ir a un control médico y lamentablemente el miedo te termina jugando una mala pasada. Esa es la emoción negativa, cuando el miedo te gobierna y por miedo no haces ciertas cosas, ¿no? Entonces vencer ese miedo y hacer los controles médicos pertinentes, creo que eso es fundamental, hacer los controles médicos. Y fundamentalmente tener el alma y el corazón en paz, si acaso los resultados no salieran bien. Dios no abandona, Dios no suelta la mano, lo que nos pasa tiene una razón de ser, hay un propósito, y ahí es donde tiene que estar clavado nuestra mente, ahí es donde tiene que estar clavado nuestros pensamientos, es decir, bueno, si esto está pasando, hay una razón de ser con todo esto. El pasado no lo podemos cambiar, el futuro no es nuestro, no está en nuestras manos, está en manos de Dios. Entonces, si el pasado no lo podemos cambiar y el futuro no es nuestro, ¿qué nos queda? Nos queda el presente, nos queda el hoy, nos queda el aquí, nos queda el ahora. Entonces, vivir un día a la vez, es el hoy, es el aquí, es disfrutar. Si hoy nos despertamos y nos entró oxígeno a los pulmones es porque hay esperanza, hay oportunidad, y eso creo que es importante para atravesar situaciones así, ¿no? Vivir un día a la vez, vivir un día a la vez. Muchísimas gracias, Mati, nuevamente por estar con nosotros y por haber atravesado todo esto agarrada de la mano de Dios, que sirve de esa experiencia para que otros podamos tomarla como ejemplo y llevarla a nuestra vida. Gracias, David. A vos.